Queridas y queridos estudiantes, muy buenos días. Muchas gracias. Qué bueno poder saludarnos. Yo siempre insisto en que el saludo es la primera oportunidad que tenemos para salir de la indiferencia. Cuando nos decimos buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás?, salimos de nuestro curvarnos sobre nosotros mismos para disponernos a encontrarnos con el otro. Saludo también a la señora vicerrectora de la sede de Quito, la doctora María Sol Villagómez, a los directores de carrera, docentes y a quienes compartimos esta mesa en este panel. Tengo el gusto de saludar a Ralph, con quien el miércoles de la semana anterior, hemos firmado un convenio con la GIZ, con la corporación alemana, con las universidades Politécnica Salesiana, la PUCE y también la Universidad Central, precisamente para hacer un trabajo para fortalecer las capacidades y para formar en las habilidades que nos dispongan al diálogo en la construcción de una cultura de paz. Y lo venimos haciendo desde el mes de junio del 2022, que en algún momento podré decir algo sobre aquello. Saludo también a Silvia Gómez, que es la secretaria técnica de Bienestar Universitario. Cuando quieran que se les otorgue becas y se les disminuya las pensiones, ya saben con quién tienen que ir, conózcanle bien. Silvia Gómez. Por ella pasa todo. Bien, quisiera, y por supuesto saludo a mi hermano de vida religiosa y salesiana, al padre Jaime Chela. Somos hermanos porque compartimos la misión carismática de Don Bosco. Quisiera decir que me da gusto poder compartir con ustedes este espacio de reflexión y tal vez provocación para la reflexión en torno a este tema, no solamente importante, sino relevante en los actuales contextos de la sociedad ecuatoriana y del mundo en general. La violencia, seguridad y cultura de paz. En una época en la que la violencia y la inseguridad están en aumento y todos los días somos testigos de la fenomenología de la violencia. Asesinatos, secuestros, extorsiones, cobro o pago de peajes son parte del escenario social. Y nosotros somos parte de ese escenario, porque precisamente, aunque no actuemos de forma violenta, somos o vivimos las consecuencias de aquellos escenarios, por ejemplo, con situaciones de miedo, de temor, de angustia, de indignación, también de impotencia, porque a veces nos sentimos impotentes sin saber cómo actuar. Y entonces, trabajar juntos para construir un mundo más pacífico y seguro para todos es de corresponsabilidad del sector público, del sector privado, de todas las organizaciones de la sociedad y de cada uno de nosotros. Es importante tener en cuenta, en primer lugar, que la seguridad y la paz son fundamentales para el bienestar de las personas y de las sociedades. Cuando las personas están seguras y se sienten protegidos, tenemos la sensación de que podemos prosperar y crecer. Pero cuando la violencia y la inseguridad son la constante en la vida cotidiana, pues vivimos con miedo, con estrés, y las sociedades sufren las consecuencias económicas y sociales. Las noticias dan cuenta de que en algunos sectores urbanos de las ciudades más importantes del país, en algunos sectores han ido cerrando negocios, precisamente porque no encuentran condiciones seguras, porque no están dispuestas a pagar un peaje, porque eso es ilegal, porque no están dispuestos a ser extorsionados, y eso es correcto, pero eso afecta la economía de las familias y de la sociedad.
Bien, esto supone trabajar juntos. El primer reclamo que se le hace es al gobierno por políticas que den seguridad a los ciudadanos, pero nos corresponde trabajar de forma junta. Pero nos corresponde trabajar de manera conjunta en el esfuerzo de entender cuáles son las causas de esa fenomenología de la violencia, sin que aquello justifique la violencia. Entonces, hay causas que pueden variar desde la pobreza y la desigualdad hasta la falta de oportunidades económicas y educativas, la discriminación, la exclusión social, el acceso ilimitado a los servicios básicos como la salud y educación, y la falta de justicia y el respeto a los derechos humanos, por ejemplo. Para abordar estas causas, es importante que gobierno y sociedad trabajemos juntos en la búsqueda de implementar políticas y programas que promuevan la igualdad, la justicia, el respeto por los derechos humanos, ¿no? Políticas desde el gobierno pueden estar centradas en las posibilidades de invertir, ¿no es cierto?, en la vida pública para el incremento de empleos y oportunidades económicas para todos. Hay una fenomenología que es expresión de una violencia más sutil. Todavía no podemos, yo estoy pasando esto, ¿no? Aún no llegamos allá. Hay una fenomenología social de una violencia más disimulada, la falta de oportunidades laborales, que se expresa en la expulsión de la sociedad ecuatoriana a través de lo que se conoce como la emigración a otros países, obviamente con altos costes de vida para las familias. Quienes emigran de nuestras sociedades y se repite una nueva ola de migración como aquella que vivimos en el 99 y los inicios de la década de los 2000. Ahora se repite en estos últimos años. En el 2022, solamente desde enero hasta junio, habían emigrado del Ecuador más de 450,000 personas. Esos datos son alarmantes. Es más que alguna de nuestras ciudades enteras. Entiendo que las semanas anteriores esos datos ya fueron socializados con ustedes. Y eso también es expresión de violencia, una sociedad que no da una estabilidad laboral o no hay oportunidades de trabajo. Hay que mejorar políticas de acceso a los servicios básicos. En esta sociedad, en el pleno siglo XXI, todavía hay sectores en donde no tienen acceso al agua potable, por ejemplo, ¿no? Eso es parte del escenario ecuatoriano. Y luego, en medio de este contexto de inseguridad, es importante el fortalecimiento de las instituciones judiciales y de seguridad. Es escandaloso y es preocupante cómo hay jueces que dejan en libertad a personas que tienen antecedentes, obviamente, muy cuestionables. Creo que nos hemos enterado de todo aquello. Y además es importante trabajar en la prevención de la violencia y de la delincuencia, lo que puede incluir la educación y la concientización sobre la importancia de la paz y la seguridad y la promoción de la resolución pacífica de conflictos. También la creación de programas para apoyar a las personas en riesgo de cometer actos violentos o delictivos. Bien, o sea, esto es importantísimo que lo trabajemos. Pues bien, así como con este preludio, ¿cuánto me queda, padre? Muy bien, vamos bien. Entonces, el tema de hoy es la cultura de paz desde la educación superior. Vamos a comenzar diciendo que, desde el ámbito psicológico, se necesita para trabajar la cultura de paz. La psicología dice que toda persona, todo ser humano necesita al menos 3 tipos de seguridades. No sé si hay aquí estudiantes de psicología. ¿No están? Bueno, no importa. Podemos hablar con mayor libertad. Se dice que la primera seguridad, y esto es parte del desarrollo evolutivo de las personas,
La primera seguridad es física. Y esto es responsabilidad de las familias, de la sociedad y del Estado. Pero también ustedes más adelante formarán familias, hogares. La primera responsabilidad, bueno, eso es opcional, no están obligados todos, ¿no es cierto? Pero la primera responsabilidad de los papás es ofrecer seguridad física a sus hijos. Es decir, un lugar donde protegerse, donde guardarse en la privacidad. Entonces, para eso trabajan las familias, para comprar una casa, o si no hay esas condiciones, para arrendar un espacio habitable, seguro para la familia, ¿no? La primera seguridad es física y es una necesidad básica. La segunda seguridad es emocional. Por eso es que no hay que escatimar ni tiempo ni recursos para hacerles sentir querido al hijo, a los más pequeños, a las personas. Ninguna persona crece como tal si no se siente amada. Alguien que le diga: eres importante, eres lo mejor que me ha pasado, te quiero, ¿verdad? Seguridad emocional, afectiva. Y de eso nos proveen las familias, nos proveen también la sociedad. La seguridad física, necesitamos transitar con seguridad por el espacio público. Necesitamos estar seguros en el uso del espacio público, calles, parques u otros espacios que son de uso público. Y luego la tercera seguridad es espiritual. Espiritual en sentido amplio, no en sentido religioso únicamente. Alguien puede pensar: bueno, seguridad espiritual, allí es precisamente donde fallamos. Porque en la seguridad física y emocional creo que hacemos los mejores esfuerzos. Pero cuando hablamos de seguridad espiritual, cuando no lo entendemos bien, entonces se le da poca importancia a la parte de educar en la asunción de los valores que contribuyen al fortalecimiento del tejido social. Es importante el cultivo de los valores y es importante asumir los valores y es importante poner en práctica los valores, aquellos que no pasan de moda. Hoy hay un riesgo en la cultura, en la sociedad donde se relativiza todo, pues los valores empiezan a tener una interpretación demasiado subjetiva e individual. Lo bueno y lo malo pueden depender de cada persona y eso es un riesgo, porque ¿quién decide lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cada persona? No. Lo bueno y lo malo lo decide la sociedad. Lo decide la sociedad. Así ha sucedido en la historia y así es como se sigue trabajando hoy día. Pues bien, pasemos. Esto es como un preludio para decir que hay otras condiciones para una cultura de paz. Primero, desde el ámbito del sistema educativo, la importancia de la educación para la paz. Es importante promover el valor de la paz y el respeto de los derechos humanos. Y aquí ustedes son clave. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones son muy sensibles a la defensa de los derechos humanos, de los derechos colectivos y otros derechos que los vamos a ir diciendo más adelante. Y ustedes pueden, desde esa sensibilidad juvenil, aportar muchísimo en aquello. La educación para la paz debe estar presente en todo el arco educativo, desde ¿cómo se llama? El nivel inicial, ¿no es cierto?, hasta la educación superior. Y debe incluir la enseñanza de habilidades para la resolución pacífica de los conflictos, la empatía y la compasión. Y yo digo algo más: y la misericordia. Hoy también está en la sociedad, en nuestro lenguaje, se habla mucho de ser empáticos. Y eso es importante. Hay que ser empáticos, pero también hay que ser compasivos y hay que ser misericordiosos. Por lo tanto, la responsabilidad de trabajar en una cultura de paz es tarea de todos. Segundo, el diálogo y la cooperación. Ustedes han estudiado ya la antropología filosófica, ¿verdad? En el proceso evolutivo se dice que el ser humano es superior a todos los otros seres con quienes cohabitamos ese planeta, básicamente por tres grandes razones. La primera es el bipedismo, y es que caminamos en dos patas y la posición erguida. Bueno, también las gallinas y los patos son bípedos, ¿verdad?
Pero el ser humano se caracteriza por su bipedismo y su forma erguida de caminar. Somos únicos. Segundo, por el tamaño del cerebro, que no es poca cosa, y por la capacidad de la autoconciencia, la inteligencia, la razón. Y tercero, por la capacidad del lenguaje. También las loras hablan, pero lo repiten. También los otros seres se comunican, pero no dialogan, se comunican a través de otros signos. Por lo tanto, el diálogo y la cooperación son fundamentales en la construcción de la paz. Y es necesario promover el diálogo y la cooperación entre las personas, las comunidades, los países, para resolver conflictos y lograr objetivos comunes. Tercero, el respeto por los derechos humanos, que esto es importante en esa construcción de la cultura de paz. Las personas tienen que ser tratadas en igualdad y justicia, y se deben respetar los derechos de todas las personas, sin importar su origen étnico, de género, religión, orientación sexual o cualquier otra característica. Y yo aquí voy a decir lo siguiente: los ecuatorianos somos expertos en cholear, en longuear, ¿no es cierto? ¿En qué más? En negriar también. Bien, ahí está la Narcisa, bien, alzando la voz. Somos expertos. Esos clasismos sociales, ¿no es cierto?, por esas diferencias de colores de piel o por los orígenes, eso es terrible. Cada uno se cree superior a otro. Entonces el otro es más cholo que yo, el otro es más indio que yo, el otro es más longo que yo. Y eso también tiene un componente ético. Y a veces eso es, a veces no, siempre, cuando el lenguaje moral o en nuestras narrativas aparece eso, estamos exteriorizando los complejos de superioridad o también los complejos de ¿qué? De inferioridad. Así que para construir una cultura de paz, primero no te sientas más grande ni superior que los demás. Yo soy más que el otro. ¿Por qué? Eso es discutible, ¿verdad? En nuestra sociedad. ¿En dónde íbamos? En el cuarto, la participación ciudadana es fundamental para la construcción de la paz. Porque todos tenemos o debemos tener la oportunidad de participar en la toma de decisiones que afectan la vida y comunidades. Y esto incluye poder participar en organizaciones políticas, sociales o en otro tipo de organizaciones. Qué importante que es la participación ciudadana, pero además una participación ciudadana activa. Quinto, el fortalecimiento de la justicia y el Estado de Derecho, que es importante para que las personas seamos tratadas en igualdad y justicia. Y aquí es importante establecer los de derecho, leyes y políticas que promuevan la justicia y el respeto por los derechos humanos, para fortalecer la institucionalidad del país, la seguridad en esta aplicación efectiva. El sexto es el desarrollo económico y social. No puede haber paz social si es que persisten los fenómenos de desigualdades, de pobreza, de exclusión social, que son factores que contribuyen a la violencia y a la inseguridad. No la justifican, pero contribuyen. Pues bien, el relator me ha dicho, no era el moderador, me ha dicho que tengo 2 minutos más. Hay otras condiciones. Tenemos que superar la violencia en nuestras narrativas, ¿verdad? Cuando pensamos que los violentos son los otros, hay violencias y violencias. Hay ambientes de hostilidades, pero todos somos parte de este contexto de violencia. El Papa Francisco dice: cada uno tiene que desarmar su propio corazón. Nuestras narrativas a veces también vehiculan mucha violencia, con el ejemplo que he puesto antes, cuando nos creemos mejores que otros o superiores que otros, cuando en las narrativas no cuidamos que estamos poniendo en entredicho la fama de la otra persona, la dignidad de la otra persona. Hoy día en la sociedad mediada por las redes sociales y vehiculada por la internet, en nombre de la libertad de expresión, parece que tenemos autoridad para escribir cualquier cosa. Y no solamente son los que defienden un partido o una plataforma política, también desde el anonimato hay mucha gente que lo hace. Y también eso pues vehicula
digamos, esta situación de violencia? Pues necesitamos educarnos para el conflicto. Saben, hay estudios que demuestran que los universitarios no estamos preparados ni para identificar los signos de violencia en todas las ocasiones, ni tampoco para resolver conflictos. Y por lo tanto, cuando el conflicto no es gestionado de una manera adecuada, recurrimos a la estrategia última, que es la violencia. Cuando nos hemos olvidado que la mejor condición de los humanos es la capacidad de hablar, de conversar, de dialogar, de ponernos de acuerdo. Hoy día, en nuestros lenguajes, en las narrativas, las familias, en los colegios, un chico tiene vamos a decir, alguna incidencia. La expresión más rápida es voy a reclamar. No dice voy a conversar, voy a averiguar. No, ¿cuál es la expresión? Voy a reclamar. Pero también en la universidad tengo alguna disconformidad con algún docente y la expresión de los universitarios a lo mejor también es esta. Voy a reclamar en vez de decir voy a averiguar, voy a conversar, en fin. Respeto por los derechos humanos, ya dijimos, en fin. Esa cita. Termino con esto. La violencia humana tiene mucho que ver con la falta de educación y entrenamiento para manejarse en los inevitables conflictos que toda persona debe tener durante su existencia y en imaginar salidas positivas para dichos conflictos. No hay violencia gratuita. Tenemos que reconocer que las expresiones violentas de las personas son también la materialización de frustraciones, de historias de miedo, de maltrato, del desamor, del desamparo en la persona que la protagoniza. Y por eso, otra vez sigue teniendo, ¿cómo se dice? Sigue teniendo prensa el imperativo de Sócrates cuando entraba al templo de Delfos. Conócete a ti mismo. Eso es importante. Cada uno de nosotros tenemos que también conocernos, asumir nuestras historias, nuestras verdades y aprender también a gestionarlas, porque si no siempre la culpa es de los otros. Termino. Todo puede ser transformado desde el aprendizaje. Voy a decir lo siguiente. ¿Saben para qué venimos a la universidad? ¿Quién me dice? ¿Para qué venimos a la universidad? Bueno, para estudiar, para forjarnos una carrera académica, un título profesional, y todo eso es bueno. Pero no nos olvidemos de esto. Venimos a la universidad para ser mejores personas. Esta es la misión primera y última de todo el sistema educativo. Vamos a la escuela y a la universidad para ser mejores personas. Y por eso estamos aquí hablando de estos temas, porque es importante la ciencia, la investigación, desarrollar competencias profesionales, pero es importante sobre todo construirnos como personas, como ciudadanos, y en esta universidad, ¿por qué no? También construirnos personas desde los valores del Evangelio, buenos cristianos. Hasta aquí llego. Muchas gracias. Más moscas se casan con una gota de miel que con un barril de vinagre. San Juan Bosco. Y a medida que vayan escuchando mi intervención, pues iremos entendiendo por qué la frase, pensada justamente para este espacio. Buenos días con todos y con todas. Quiero agradecer la invitación desde el Vicerrectorado para también poder visualizar lo que hacemos desde esta instancia departamental llamada Bienestar Universitario. De igual manera, agradecer la presencia de los directores y de cada uno de ustedes, queridos jóvenes. Algunos creo que se me están durmiendo, así que yo les invito a que nos sentemos bien y prestemos atención, que está súper interesante realmente los diferentes enfoques que estamos abordando en este conversatorio. Mi ponencia, mi presentación, ¿sí?, tiene algunos elementos claves más bien aterrizados al quehacer desde nuestra universidad, también, ¿por qué no?, como parte de lo que se hace en otras instituciones de educación superior, y mostrar algunos ejemplos de situaciones de violencia, ¿sí?, que podemos vivir en nuestro entorno universitario, y algunos desafíos que pueden ser claves también para ir trabajando bajo un sinnúmero de problemáticas
que podemos vivir en este día a día. Como en toda institución, existen actitudes y relaciones en una universidad que pueden generar violencia, pero contamos con varios instrumentos que promueven una cultura de paz y convierten a nuestra UPS, a nuestra universidad, en un espacio seguro para todos los miembros de la comunidad universitaria. Y al decir comunidad universitaria, no solo hace referencia a directivos, docentes, personal administrativo, de apoyo, sino también a ustedes. Nuestra razón de ser, los y las estudiantes de la UPS. En Bienestar Universitario hacemos énfasis en la revisión, análisis y aplicación de varios documentos que se socializan cada periodo académico a todos los miembros de la institución. Esta socialización, este conocimiento que queremos que tengan todos los miembros de la comunidad universitaria, lo hacemos por diferentes canales y de seguro en algún momento ustedes lo han visualizado, lo han podido leer. Redes locales, redes nacionales, correos electrónicos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para agradecer de manera puntual a las direcciones de carrera, Federación de Estudiantes, ¿sí? A los mismos docentes que con ese apoyo han permitido que este tipo de información llegue a cada uno de ustedes con un mensaje claro, con un mensaje directo, donde pueden identificar frente a una situación, frente a una problemática, ¿dónde puedo acudir? ¿A quién puedo pedir ayuda? ¿Sí? ¿Con quién puedo conversar, dialogar sobre ese incidente que estoy pasando? Gracias a ellos por toda esa colaboración que hemos recibido justamente cuando queremos que este contenido lo reciban ustedes. También hemos utilizado otro tipo de estrategias en la que la mayoría de nuestros estudiantes son parte, como campañas de prevención y concientización, donde abordamos un sinnúmero de problemáticas, en especial problemas como violencia, consumo, ¿sí? Que son parte también de aquella dinámica en la cual nos encontramos inmersos. Tenemos un código de ética y un manual de convivencia que rescatan la vivencia de valores como el respeto, la familiaridad, la amabilidad, entre otros, y que permiten vivir en un ambiente armónico, contribuyendo a una cultura de paz institucional y social. Quizás ustedes no lo recuerden, pero cuando ingresan a la Universidad Salesiana, en esa semana de inducción, aprovechamos ese espacio para poder recordarles algunos elementos claves de nuestro código de ética. ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? Chicos, no se les escucha por allá atrás. ¿Sí recuerdan el código de ética? Sí, dicen algunos. Bueno, ya hemos de visitar los cursos para recordarles más a detalle este instrumento tan valioso y tan rico con el que cuenta la UPS. Hay otro documento, sí, que es importante y muy clave. No lo vamos a detallar, pero sí es importante también recordarlo. El Reglamento de Procesos Disciplinarios y aplicación del artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Más allá de ser pensado como una herramienta sancionatoria, chicos y chicas, nos da la posibilidad de que los estudiantes, según los casos, ojo, según la dificultad, la situación que se haya presentado, puedan realizar actividades socioeducativas, favoreciendo así una buena y sana convivencia entre los que integramos la comunidad universitaria de la UPS. Aquí quisiera que recordemos la frase: más moscas se casan con una gota ¿de qué? No escuché, ¿de qué? De miel, ¿verdad? Que con un barril de vinagre. Y esas actividades socioeducativas, ¿sí?
permiten que nuestros jóvenes tengan un enriquecimiento, una riqueza personal muy importante. Ya hemos realizado actividades de este tipo y es valioso e interesante leer en los informes de sus compañeros, de sus compañeras, todo el aprendizaje obtenido. Y quiero finalizar en relación a la norma, ¿sí?, con el protocolo de prevención e intervención en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual, que tiene el propósito de establecer un marco claro y estructurado para abordar estas problemáticas de manera efectiva y garantizar, chicos, un ambiente seguro y libre de violencia para toda la comunidad universitaria. Este protocolo promueve una cultura de respeto, igualdad y no violencia en la UPS. Ahora sí, vamos más al grano. Situaciones puntuales que se pueden evidenciar en escenarios, ¿sí?, donde puede primar la violencia dentro de una institución de educación superior y también algunos desafíos que aún tenemos para trabajar en ello. Casos puntuales que no solo se viven aquí en la UPS, sino también en otras instituciones. Y bueno, ¿cómo lo sabemos? Porque nuestra universidad tiene relación directa y cercana con otras IES del Ecuador, de la ciudad de Quito. Entonces, en todo ese diálogo, ¿sí?, llegan a coincidir algunas situaciones que también suceden en la UPS. El consumo de alcohol o de otras sustancias, o permanecer en estado etílico dentro del campus universitario. Por ahí veo algunas sonrisas, algunas miradas, bueno, tal vez nos sentimos en algún momento identificados. Hemos tenido situaciones jóvenes, y aquí va el tema de la reflexión, ¿no?, en relación con casos de violencia. Lamentablemente, hemos tenido situaciones de agresión física y también verbal a miembros de la comunidad universitaria. En estos casos hemos podido intervenir de forma inmediata, tratando de cuidar la seguridad de todos y todas. Según los casos, es muy penoso, pero nos hemos visto en la necesidad, en la obligación de llamar a los padres de familia, justamente por la condición en que se pueden encontrar los chicos o las chicas, ¿no? Hemos realizado un trabajo coordinado, ya hablando directamente de nuestra institución, de nuestra universidad, con monitoreo, con seguridad, ¿sí?, con las direcciones de carrera, y siempre contando con el apoyo desde el vicerrectorado, y según la situación, hemos llegado también a solicitar una ayuda inmediata al centro psicológico de la UPS. Hace unos minutos escuchábamos al padre rector indicándonos que parte de estas situaciones de violencia que se puedan dar en jóvenes como ustedes, en personas como nosotras, también tienen un fondo, ¿no?, que puede ser desencadenado por situaciones especiales que vivimos en el hogar, ¿sí?, por situaciones con nuestras parejas y cuantas otras cosas que pueden estar afectándonos. Entonces también este acompañamiento desde el centro psicológico ha sido un aporte significativo para poder intervenir. En este punto es importante que ustedes conozcan que hay un trabajo coordinado entre nuestra sede con la zonal turística La Mariscal, es una zonal municipal, donde participan las instituciones de educación superior de esta zona, de este sector, centros educativos, colegios, escuelas y la comunidad, ¿sí?, personas que viven en esta zona. Entonces, esos espacios, esas reuniones, nos han permitido promover actividades lúdicas, formativas, para concientizar y prevenir sobre el consumo de alcohol y otras sustancias. La semana anterior, también es importante que ustedes conozcan, previa autorización de la señora vicerrectora, hemos tenido acercamientos con la Policía Nacional de la zona, de esta zona La Mariscal, para iniciar recorridos, ¿sí?, para que los señores policías también estén atentos de lo que ocurre en los alrededores.
y así seguir haciendo todo lo que está a nuestro alcance como institución para cuidar la integridad de ustedes. Pero no solo es suficiente con el cuidado y la preocupación que tenga la universidad, sino también, jóvenes, el autocuidado. La importancia, sí, de estar atentos, muchas veces hasta de evitar situaciones donde pueda correr riesgo mi propia vida. Evitar exponernos, sí, a eventualidades que pueden tener consecuencias muy graves para ustedes, para sus compañeros, los amigos con los que están. Entonces ahí hay que estar atentos, ¿no? Y en lo posible aprender a cuidarse los unos con los otros. Otro segundo ejemplo de situaciones que también podemos nosotros vivir son los enfrentamientos entre estudiantes por diversos motivos. Compañeros, compañeras, a veces también amigos o amigas, lo que ha llevado a discusiones, ¿sí? Y en el peor de los casos podemos también hablar de agresión física. En estos casos ha sido posible trabajar con procesos de conciliación, de mediación. Otra vez retomamos esta frase de San Juan Bosco, esa gotita de miel, ¿sí? Que me permita también asumir las consecuencias de mis errores y sobre todo considerar que a la mala a veces no podemos conseguir cosas buenas. Entonces hemos podido trabajar en esos procesos y con el seguimiento respectivo se han generado espacios de formación y crecimiento integral para los involucrados. Y con este ejemplo voy cerrando: el acoso y discriminación de género. Nosotros contamos con un protocolo que está aterrizado a las necesidades puntuales de la UPS y nos ha permitido establecer medidas preventivas, procedimientos para una denuncia y atención a las víctimas, así como sanciones. Y aquí no sirve mucho la gotita de miel, aquí ya vienen las sanciones, ¿verdad? Así como sanciones para los responsables de actos de acoso y discriminación de género. Estas problemáticas que traen consigo violencia, jóvenes, no son las únicas. Solo he presentado 3 ejemplos, ¿sí? Pero por lo general son las más frecuentes con las que nos podemos encontrar en un ambiente universitario. Y finalizo con algunos desafíos. Sensibilización y educación. Es importante que las instituciones de educación superior promuevan la conciencia y la educación en torno a la violencia y sus diferentes formas. Esto implica ofrecer una constante capacitación y recursos para estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo sobre cómo identificar, prevenir y responder a la violencia. Otro desafío son las políticas y los procedimientos claros. Las IES deben tener políticas y procedimientos claros en relación con la violencia, incluyendo protocolos para denunciar incidentes y sancionar a los causantes. Estos procedimientos deben ser comunicados de manera clara y efectiva a toda la comunidad universitaria. La participación de la comunidad, de todos y de todas. Es importante que las IES trabajen en colaboración con la comunidad universitaria para abordar la violencia. Esto podría incluir la formación de grupos de trabajo o comités para abordar el problema y fomentar la participación de los estudiantes, docentes, personal, en el diseño de soluciones. La investigación y recolección de datos. Muy necesario que las IES realicen investigaciones y puedan recopilar información sobre temas de violencia en sus diferentes formas. Esto puede permitir comprender mejor el problema y diseñar soluciones más efectivas que nos permitan abordarlos. La colaboración interinstitucional. Fundamental que las IES colaboremos con otras instituciones y organizaciones para abordar la violencia. Esto podría incluir trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y grupos de investigación para desarrollar soluciones y programas efectivos. Y el compromiso institucional. Es relevante que las IES muestren un compromiso institucional sólido para abordar la violencia.
Esto podría incluir la asignación de recursos y la creación de una cultura institucional que fomente la seguridad y la paz. Puedo concluir mencionando que, para erradicar la violencia en todas sus formas, prevalecer la seguridad y una cultura de paz en las instituciones de educación superior, es necesario abordar múltiples desafíos en diferentes áreas, desde la sensibilización y educación hasta la colaboración interinstitucional y el compromiso de todos y todas. Y puedo decir con mucha seguridad que la UPS lo está haciendo y sigue siempre pensando en el bienestar de todos, tratando en lo posible de nuestras competencias garantizar esa seguridad y esa cultura de paz. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos y muchas gracias, señor rector y la universidad por la invitación. Yo soy alemán, se nota, ¿verdad? Ya vivo más de 40 años en América Latina, 19 años en el Ecuador y muchos años en América Latina en países con mucho más problemas de inseguridad y violencia. Estoy hablando de Centroamérica, por ejemplo, Guatemala. ¿Por qué quiero decir eso? Porque vivimos en un continente que no solamente es el continente más violento en el mundo, sino también el continente más desigual en el mundo. Creo que nunca podemos o debemos olvidar esta relación que existe entre los factores estructurales que provocan no solamente la violencia, la delincuencia, el tema de drogas, el narcotráfico, etc., sino que han provocado una serie de conflictos violentos, de guerrillas, de movimientos, etc., que yo he vivido en Centroamérica. ¿Sí? Y frente a eso, lo que vivimos en este momento en el Ecuador, parece que muchos vecinos donde yo vivo lo perciben como algo único, que ese es lo peor del mundo en el Ecuador, pero no es tanto así, no es tanto así. Creo que si hablamos de cultura de paz, siempre una cultura de paz para mí es la base como las personas, las comunidades, pero también una sociedad se afrenta a situaciones de violencia, de conflicto violento. ¿Cuál es nuestra reacción frente a estas situaciones que hemos escuchado, que vivimos aquí? ¿Cómo reaccionamos? En América Latina hay una reacción que mucha gente también en el Ecuador dicen que eso es el ejemplo, el gobierno de El Salvador, que pone a 40,000 o más jóvenes en edades de ustedes en una cárcel, que es para mí un campus de concentración, porque dicen que ellos son miembros de bandas juveniles, de las maras, y muchas veces ponen en cárceles por tener el tatuaje de una de las bandas, de una de las maras, sin tener derecho ni siquiera a un abogado, ni a un juicio, sino simplemente por la cadena social política, que ellos son los malos elementos de la sociedad y hay que ponerlos en una cárcel donde ni siquiera tienen derecho a un servicio médico y a comida. Sino depende de las familias de darles comida, de pagar por las personas que están dentro de estas cárceles. Este es un modelo. Creo que este modelo, y mucha gente en el Ecuador dice, necesitamos un presidente como Bukele, porque dice que ya no tienen actos violentos, ya no tienen homicidios en El Salvador. Pero ese modelo, para mí, es un modelo contrario a una cultura de paz, porque no conducen a una convivencia. Yo me pongo en zapatos, y esa es parte de los valores de una cultura de paz, de la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, en los zapatos de esos jóvenes, y qué rabia
qué rabia produce esta situación. No van a estar por toda la vida en la casa, ojalá que no. Y sobre todo sin justicia, sin juicio, sin los derechos mínimos de los seres humanos. ¿Sí? Pero un día van a salir. ¿Cómo van a actuar frente a esta sociedad que le han condenado, que le han obligado a vivir en estas condiciones? Yo quiero decirles, esta es mi experiencia, hay violencias y violencias. Hay violencias que percibimos como actos muy negativos y malos, la delincuencia. Hay violencias que son más tolerados por la sociedad. A veces me asusto en el Ecuador cómo se tolera los muertos de accidentes de tránsito. Si uno compara las cifras de personas fallecidas de la delincuencia común y de accidentes de tránsito, no sé dónde hay más personas fallecidas. ¿Eso no es violencia también? Pregunto. También es violencia intrafamiliar, violencia contra mujeres, y no solamente contra mujeres, contra niños, etc. O sea, tenemos diferentes tipos de violencia y nosotros como personas y como sociedades nos hemos acostumbrado de reaccionar frente a estas violencias en una forma distinta. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer. Yo estoy convencido de que una cultura de paz no para la violencia, no supera la violencia. Necesitamos otras medidas para eso. Una cultura de paz nos pone en condición de vivir una vida digna en una situación de violencia. Creo que de eso se trata. De construir una vida digna como profesional, como joven, como padre de familia, ¿sí? Como miembro de una comunidad, de un barrio, pero cómo realmente aprendemos, que es un proceso, de tener la capacidad para una vida digna. Y eso no solamente es el aprendizaje de valores que hemos escuchado, de tolerancia, de convivencia, etc., sino también de cómo cambia eso nuestras actitudes. Para mí una actitud es una sensibilidad social que tenemos frente al otro en esta sociedad. Una sensibilidad frente al joven venezolano que está en la calle y nos pide plata porque de repente fue estudiante también en Venezuela y por las circunstancias que no es la culpa de él, tenía que salir del país y esa es su forma de sobrevivir. ¿Cuál es nuestra sensibilidad frente a estas personas? ¿Cuál es nuestra sensibilidad a los mismos ecuatorianos que viven en lugares donde no llega la educación, que no tienen acceso a la educación superior, que ni siquiera llega al Estado? Hace 2 semanas estuvimos con representantes de una comunidad quichua siona en el municipio de Putumayo, en la provincia de Socombillo. Seguramente no conocen ustedes, me imagino, la mayoría. Pero este señor nos dice, mira, nosotros no existimos para el Estado. ¿Sí? O sea, el país, el Estado, la sociedad, no se dan cuenta que estas comunidades existen. Nunca llega la educación, nunca llega el Estado, ni la salud. Y me dicen, lo único que llega al Estado con las empresas petroleras, cuando se trata de la explotación de sus recursos naturales de las comunidades indígenas. Creo que es importante que también de reconocer este tipo de desigualdades que tenemos. Hay un pueblo indígena que se llama Awa, no sé si ustedes conocen, que es un pueblo binacional en Ecuador y en Colombia. Y en las comunidades de estos pueblos hay una tasa de desnutrición y una tasa de
pobreza por necesidades básicas insatisfechas en un promedio de 94%. Dentro del país, dentro del Ecuador. A veces tengo la impresión que vivimos en varios países en un solo, porque los funcionarios del Estado normalmente no conocen la realidad de vida de las personas en esta situación. La desigualdad social también es un elemento, o los esfuerzos para superar las desigualdades sociales de género, de edad, eso también es parte de los esfuerzos de construir una cultura de paz. Pero no solamente es valores, actitudes, sino también necesitamos desarrollar habilidades. ¿Cómo podemos aplicar estos valores que nos enseña la universidad? ¿Cómo lo vivimos en la vida diaria? ¿Cómo participamos en la sociedad? ¿Sí? De verdad. ¿Cómo participamos con el otro? Yo me imagino que la mayoría de ustedes, no sé si es cierto, están en contra del uso de armas por los vecinos contra la delincuencia. Me imagino. ¿Sí? Yo he hablado con muchos. ¿Por qué no se organizan para hacer algo en contra de eso? ¿Por qué no organizan un gran concierto con las bandas de rock que hay en Quito para tener un concierto de rock contra las armas? ¿Por qué no? Eso también es una habilidad de vivir una cultura de paz, una cultura pacífica, ¿sí? Y una cultura que fomenta las relaciones no violentas entre las personas. Si yo me comprara un arma, solamente tiene sentido si estoy dispuesto a matar a alguien. Si no, ¿para qué? ¿Sí? Yo estoy profundamente en contra de eso. ¿Sí? Pero eso hay que poner en la práctica, hay que hablar con los vecinos, hay que hablar con otros jóvenes, decir, eso no es la forma, tenemos otras formas. Eso también son habilidades para formar una cultura de paz. Yo quisiera un poco, tal vez, puedo hablar también de dos cosas más y con eso termino. Yo he trabajado mucho en la frontera entre el Ecuador y Colombia y me he encontrado con jóvenes, por ejemplo, en un municipio que se llama Sucumbíos Alto, hay una parroquia Santa Bárbara que queda al frente de Colombia, hay un río y al otro lado sembríos de coca. Y jóvenes que están allá, ¿qué hacen? Que llevan bultos todos los días de un lado al otro y con eso se ganan la vida. Y si uno discute con ellos, ¿por qué lo haces? Sabiendo que no es legal, que no es correcto, me dicen, yo quiero tener un celular como tú lo tienes. ¿Qué le contesto? No debes tenerlo. ¿Cuál es? Por eso me lleva a la pregunta, ¿cuál es su perspectiva y sus oportunidades que viene de un colegio fiscal en una comunidad remota? ¿Qué posibilidad tiene él para visitar una universidad, por ejemplo? ¿Sí? Es casi nula. Por eso hay tantos inmigrantes en los últimos años, entre otras cosas. ¿Sí? Creo que necesitamos cambiar estas condiciones de vida en las zonas donde hay menos oportunidades. Eso sí es importante. Eso se llama justicia social. Este es un compromiso. Y para concluir, estoy profundamente convencido de que uno de los aportes tal vez más importantes de la universidad es formar jóvenes con autonomía, con criterios propios, con elementos que les permiten tomar una decisión propia. Porque en cualquier situación en que ustedes están, siempre tienen alternativas de elección, siempre tienen alternativas de actuar o no actuar. Creo que tener suficientes elementos y una autonomía personal
para tomar estas decisiones en forma responsable, pero con un compromiso social con su país, con sus comunidades, con sus familias, con sus amigas y amigos. Realmente, si ustedes salen de la universidad con esta capacidad, creo que la universidad ha logrado un montón. Muchas gracias.